Al acto de clausura de los programas de compliance de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Es para mí un placer y un honor, como siempre, clausurar este acto, estos programas, que además tenemos la suerte de clausurar todos los programas relativos a compliance, que es el curso de alta especialización en compliance, el curso de prevención de blanqueo de capitales, el curso de investigaciones internas y el curso de protección de datos. El placer es aún mayor de hacerlo con mis colegas codirectores y amigos, don Jesús Pindado y don Carlos Zavala, que nos acompañan hoy en el acto. Si bien antes de dar paso al acto de clausura y a la entrega de diplomas, vamos a hacer una conferencia coloquio sobre un tema de rigurosa actualidad, que es ciberdelitos y compliance en 2025. Lo hacemos en dos fases, principalmente porque también esta parte de conferencia coloquio se da en abierto para todos los interesados, que además tenemos que decir que había 425 matriculaciones en lo que es la conferencia, entonces ha sido un gran éxito, de lo que culpo, por supuesto, a los ponentes que tengo a mi lado que ahora procederé a presentar. Como digo, vamos a empezar por el acto, perdón, por la conferencia coloquio. Hoy vamos a hablar de ciberdelitos y compliance en 2025. Tengo la suerte de que me acompañen grandes especialistas y grandes juristas que nos puedan aportar además una visión desde un triple enfoque, desde la Fiscalía, la Judicatura y la Abogacía in-house. O sea que tenemos todos los perfiles. Yo ya adivinaréis con quién estoy más próximo, pero bueno, eso ya es tema profesional que no personal, por supuesto. Bueno, voy a introducirlos por orden alfabético. Tengo a mi lado a Gerardo Codes. Don Gerardo Codes es abogado del Estado en excedencia. Estuvo ejerciendo sus funciones de abogacía del Estado en Barcelona, en Lleida, después en Valencia, donde además ejercitó funciones capitales como la coordinación de los tribunales contenciosos administrativos, entre otras. Asimismo, el cargo que desempeña hoy en día es la dirección de los servicios jurídicos de Iberdrola, donde además hizo una carrera importante antes de llegar a lo que es la dirección de los servicios jurídicos. Digamos que no solo por sus funciones propias de la dirección, siempre ha estado próximo al cumplimiento normativo. De hecho, ha sido secretario de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Iberdrola España, consejero y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Iberdrola Energía Internacional y es actualmente consejero y miembro de la Auditoría y Cumplimiento de Iberdrola México. Asimismo, es consejero de Scottish Power Limited y, entre otras actividades, tiene una profusión académica y docente importante. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Valencia. Ha participado en diferentes obras científicas y académicas, de las que destaca la publicación del canon a la generación hidroeléctrica. Es un placer tenerte con nosotros, Gerardo. Siguiendo por el orden alfabético, y siento dejar la última escarlata, es puro orden alfabético, ya que hemos faltado la paridad, porque solo tenemos a escarlata, pero está compensado con la gran cantidad de alumnas que tenemos en todas las promociones. Tenemos a don Miguel Ángel Aguilar, magistrado, ingresó en la carrera judicial en 1997 con destino a la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid. Actualmente es el magistrado coordinador del Gabinete Técnico de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, además con una tesis muy interesante sobre la corrupción privada, corrupción en los negocios, corrupción entre particulares, que cada vez le cambian más los apellidos, ¿no? Pero desde luego es una materia que nos interesa a todos los profesionales que nos dedicamos al compliance y al derecho penal económico. Su profesión académica es notable con diversas publicaciones. Su campo de especialidad, además, engloba las investigaciones internas, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Compartimos la pasión por la FCPA norteamericana, tan en boga últimamente. Y a efectos de lo que vamos a tratar hoy, destacar su artículo Los ciberdelitos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2023, que publicó en el diario La Ley con María Ángeles Villegas García. Además, es profesor de esta institución en el curso de Investigaciones Internas y Forensic. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Por último, tenemos a Escarlata Gutiérrez. Escarlata es fiscal, especialista en delincuencia informática. Además, Escarlata ha participado durante 8 años en la Fiscalía de Ciudad Real, además adscrita a la unidad especializada
delincuencia económica y en delincuencia informática. También Escarlata es profesora de esta institución, es profesora del curso de alta especialización en compliance. Destaca su actividad académica y su profusión también en obras científicas. Justamente lo que vamos a tratar hoy tiene una publicación importante, que son los delitos informáticos, publicado en 2021 por la editorial Colex. Posteriormente, la publicación de la prueba digital en 2022, también por la editorial Colex. Y también decir de Escarlata que fue una de las precursoras en el uso de las redes sociales, no para la promoción, sino para la divulgación científica, cosa que es de agradecer. Ella encapsulaba la jurisprudencia más relevante y más actual en tweets. Era capaz de encapsular en tweets la jurisprudencia, lo cual denota una brillantez sublime. Ya lo dijo Da Vinci, que la simplificación está... La máxima sofisticación es la simplificación. Y fruto de ello es su última publicación de la jurisprudencia tweet a tweet, que la acaba de publicar, y invito a todos a que tengan acceso a la misma. Bueno, encantado de tenerte, Escarlata. Gracias. Dicho esto, que he ido un poco rápido, porque si no, no nos da el tiempo. Bienvenidos a la conferencia de ciberdelitos y compliance en 2025. Os doy un par de pinceladas y ya doy la palabra a mis colegas, que además tienen mucho que decir y mejor que yo, seguramente. Fijaos, se calcula que cada segundo se cometen 7 ciberataques en el mundo. En lo que llevo ya hablado, habrían cometido más de 50 ciberataques por segundo. Lo que hoy nos vamos a preguntar es, ¿están bien valorados esos riesgos? ¿Están bien contemplados en la legislación? ¿Los tenemos bien prevenidos y controlados? ¿Cuál es su afectación en el sector privado, en la empresa multinacional? Fijaos que los tipos penales actuales, tanto los especiales, digamos, daños informáticos, ciberterrorismo, ya tienen contemplado este tipo de conductas. Ahora veremos si suficientemente, pero con la evolución de la jurisprudencia y de la casuística, ahora lo que pasa es que los delitos nucleares, los tradicionales, también se cometen a través de plataformas digitales. Las estafas, los delitos de injurias y calumnias, que antes eran tan tradicionales, ahora los vemos a través de las plataformas digitales. Con el añadido que parte de estos delitos, como daños informáticos o el subtipo especial de allanamiento informático, generan responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, en este marco, el compliance, la prevención de delitos, es fundamental para prevenirlos, además con trascendencia jurídica. Es en ese marco, en ese contexto, en el que vamos a tratar la conferencia de hoy. Entonces, yo, sin más dilación, os pongo sobre la mesa y comenzáis los que queráis, y si no, os doy la palabra. Está la ciberdelincuencia en auge, y dentro de ese auge, que podáis valorar o no, ¿cuáles creéis que son las conductas que más profusión están teniendo, que más florecen? ¿Cuáles son las conductas criminales o los riesgos en cuanto a ciberdelincuencia? Muchas gracias. Empezamos por la Fiscalía, por la acusación, sí. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos, y por esa presentación que te has aprendido de memoria. La única persona que he visto que presenta aprendiéndoselo de memoria, así da gusto y con mucho cariño, como siempre. Bueno, pues lo que nos sale a todos es decir que sí, que están en auge, pero yo, como doy clase aquí y en otros foros sobre ciberdelitos, he mirado, os pasaré el enlace. En la página del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tenemos, donde también Carlos nos lo ha dicho, estoy como asesora, hay una página donde se pueden consultar los ciberdelitos y la evolución. Entonces, lo he consultado justo antes de venir y, curiosamente, en 2022 y 2023 han bajado un poquito, que eso no quiere decir que no estén en auge y no estén aumentando. Lo tengo aquí en el móvil. En 2021 fueron 6.800, en 2022 6.700 y en 2023 5.900. Bueno, no quiere decir que haya bajado ni mucho menos, de que lo que parece que tenemos que decir es que están aumentando. Es verdad que hay muchos, pero bueno, aquí están los datos. Dentro de la tipología también me voy a los datos. Esto no es ninguna novedad, pero un 57% son estafas.
ciberestafas, estafas, eso lo podíamos todos intuir. ¿Quién no ha recibido un mensaje, ¿no?, de texto? Soy tu hijo, mándame por WhatsApp a este teléfono un tal o no sé qué. Esto no lo podríamos, o sea, esto lo podíamos saber, pero luego hay un 43 que hay otro tipo de delitos. Esto no lo voy a desglosar bien, un gráfico lo podría haber traído, pero no me ha dado tiempo para proyectarlo, pasaré el enlace. Pues hay dentro delitos contra la libertad sexual, amenazas, acoso, pornografía infantil, una serie de cuestiones que se están dando cada vez más en el ámbito digital. Esto luego es bastante interesante a la hora de ver cómo se afronta desde el punto de vista de la investigación, la persecución y, desde luego, en el ámbito que se dice de la empresa, en la parte del compliance, ¿no? Porque no es lo mismo lo que más puede afectar a las empresas. Entiendo, vamos, mis compañeros de mesa luego pues, tendrán más conocimientos sobre ello, es la parte de los delitos económicos. Hay una estafa al CEO que esto está ocurriendo. Y también la parte de los daños que sin embargo no aparecen reflejados. Yo creo que tienen mucha infradenuncia porque a veces supone un daño reputacional para la compañía muy grande y a veces se opta por no denunciar estos daños informáticos, o incluso 197.2, que es un delito contra la intimidad, cuando se ataca, por ejemplo, el punto neutro judicial para sustraer o hacerse con esos ficheros personales. Todo ese tipo de delitos están causando daños importantes, económicos, reputacionales a las empresas, y creo que es un punto para abordar en este foro. Básico. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Escarlata. Decía Juncker en los años 90 que había un momento de policrisis. Yo creo que la policrisis la tenemos ahora, ¿no? Fijaos lo que ha pasado con el apagón. Yo le quiero dar las gracias a Carlos por esa presentación tan cariñosa, a todas luces inmerecida, que lleva por el cariño, y a la Complutense, a la Escuela de Práctica Jurídica, por invitarme, y sobre todo por dejarme hablar de algo que no sea el apagón, porque últimamente parece que no hablo de otra cosa que es el apagón. Bueno, vamos a hablar de algún apagón. Pero yo, entre los 4 retos de ciberseguridad en los servicios jurídicos de Iberdrola, que os recuerdo que es la segunda utility más grande del mundo, cuando yo llegué era una cosa muy pequeñita, pero ahora no. Uno de ellos es la ciberseguridad, ¿no? Iberdrola recibe 471 ciberataques por minuto. Recibe 5.200 correos maliciosos al mes, de los cuales, como bien dices, la mayoría son estafas, otros son malwares, etcétera. Vienen de múltiples ubicaciones geográficas, son cada vez más sofisticados, como bien sabéis. Y nosotros hemos detectado que en el año 2023 ya había un incremento del 40% de ataques a infraestructuras críticas. Ya sabéis que las eléctricas somos infraestructuras críticas, como os podéis imaginar. Tenemos muchas, las redes de distribución, las presas, las centrales nucleares, los centros de control, etcétera. Bueno, en Ucrania en el año 2015 o 2016 se produjo un apagón, como el que hemos tenido aquí, por un ciberataque. El caso Dragonfly en Europa y en Estados Unidos produjo también en el año 2017 un ataque muy importante a las nucleares de Estados Unidos, con un riesgo importantísimo de carácter casi nuclear, ¿no? Por además, un ataque no a esas empresas, sino a las cadenas de suministro, a los proveedores de estas empresas, o los robos que hemos visto de NDP en el año 2020, o en la propia Endesa y la propia Iberdrola, que se está investigando ahora en el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, respecto de datos de los clientes, que son nuestro core. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados. Termino con un dato, esta primera intervención, y es que de los 20 riesgos más importantes de Iberdrola, de todos los riesgos que puedes imaginar, crediticios, de negocio, geopolíticos, de gobierno, de regulación, el más cercano en cuanto a lo que se refiere a impacto en nuestro negocio y en nuestra reputación, y el que tiene más posibilidades de producirse ahora mismo está clasificado, es la ciberseguridad. Bueno, Ángel, pues, muchas gracias por la muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a este acto, a los directores del curso, a la escuela, y muchas gracias a vosotros por estar aquí, que os iba a decir que podríais estar haciendo otra cosa mejor que escucharnos, como tomar algo por ahí, pero no salgáis, hace un calor horrible, y mejor que os quedéis aquí, y que por tanto luego, si nos tomamos algo, lo hacemos con el fresquito del edificio. La pregunta, la verdad, que es interesante, y a mí me plantea también además de lo que han dicho mis compañeros de mesa, un interrogante añadido, y es ¿qué consideramos ciberdelito? Porque, claro, yo voy a poner un ejemplo. Si consumidor y proveedor de una sustancia estupefaciente quedan por WhatsApp para hacer una entrega,
yo entiendo que eso no convierta el tráfico de drogas en un ciberdelito, sino que es un tráfico de drogas que se ha cometido utilizando un medio cibernético, telemático, informático. Claro, definir ciberdelito nos llevaría posiblemente no esta intervención, sino un curso entero, pero es cierto que, desde mi punto de vista, los ciberdelitos son aquellos que, conforme a su descripción típica en el Código Penal, tienen una referencia a las redes sociales, a Internet, a un medio telemático, a un medio cibernético. Y lo que está en auge hoy en día es no solo ese tipo de delitos, que hay muchos y se cometen muchísimos, sino sobre todo la utilización de medios informáticos, telemáticos y demás para la comisión de delitos, pero solo por una razón, porque hoy en día todo el mundo usa esto. Y esto facilita la comisión de delitos. Si yo quedo con una persona para que me entregue un arma para cometer un delito y lo hago a través de este medio de comunicación, estoy utilizando un medio de comisión delictiva. Pues claro, yo creo que eso hoy en día es imparable porque no podemos frenar el futuro, tenemos todos medios a nuestra disposición y claro que, por decir de una manera muy burda, los malos los utilizan. Pues claro, porque los tenemos todos. Ujú. Miguel Ángel, ya que acabas de intervenir, te cojo el testigo. Dentro de los delitos, como bien dices, si los vamos a definir, además doctrinalmente, claro, si no metemos todo el Código Penal, porque todo, o casi todo tiene intervención telemática. Pero ves en las conductas criminales un punto ciego del Código Penal que no llegue y se está haciendo tipos demasiado elásticos. Pongo un ejemplo. La estafa informática, hoy en día, a los que llaman las mulas, se está estirando demasiado porque no intervienen en el engaño y podríamos calificarlo como receptación o blanqueo imprudente, pero ya estamos viendo que hay que darle respuesta y lo metemos en estafa. Entonces, ¿crees que debe acompañar la situación una reforma del Código Penal o crees que la jurisprudencia está dando respuesta ahora mismo a lo que hay? A ver, aquí hay una afirmación que no sé si va a ser polémica, pero en las sociedades actuales el Código Penal nunca basta. O sea, nunca es bastante. Si por el legislador fuera, el Código Penal no tendría 600 páginas, tendría 3000 y todavía habría conductas que seguro que tendría que incluir dentro del Código Penal. Esto es una expansión del derecho penal, no hay ninguna duda. Un ejemplo del que pones me parece muy evidente, el del que recibe una cantidad de dinero en una cuenta corriente que, bueno, no ha hecho mucho por comprobar de dónde viene y entonces, bueno, si no al final no acaba condenado por estafa, acaba condenado por blanqueo y vale, y encima si no blanqueo no hace falta que sea doloso, no vale con el imprudente, ¿no? Entonces es cierto que el legislador, el Código Penal siempre va por detrás de la sociedad, eso es así, el Código Penal no legisla a futuro, sino que siempre legisla a pasado. Y es cierto que hay una expansión de delitos en todos los ámbitos, pero también es cierto que hay algunos ciberdelitos que a mí me parecen que son necesarios en la medida en que hay colectivos hoy en día que utilizan los medios y son sobre todo los menores y las personas necesitadas de especial protección, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que me parece muy evidente, que es la difusión de contenidos potencialmente dañinos para este tipo de colectivos, como por ejemplo la difusión de contenidos que promueven las lesiones o el suicidio o los trastornos alimenticios. Ahí yo creo que esa es una línea que el legislador sí que sería interesante que explorara. En otras, yo creo que a veces se ha legislado mucho también a golpe de supuesto concreto, por ejemplo, el famoso 197.7 de la cesión inconsentida de imágenes íntimas, y ahí es cuando yo creo que el legislador tiene que hacer un ejercicio de sosiego y en esos momentos decidir si efectivamente eso tiene que ser o no un hecho delictivo y, sobre todo, cómo redactarlo, porque luego, claro, luego hay redacciones legales que quien tiene que interpretarlas es la jurisprudencia y a veces se encuentra con dificultades serias para interpretar la intención o el texto del legislador. Bueno, están en la mesa también Jesús y Carlos para la segunda fase, pero por supuesto, si queréis intervenir o aportar, estáis más que invitados. O sea, porque vamos, será una aportación, por supuesto, de calidad. En este contexto, Escarlata, ¿cómo enfoca la Fiscalía el tema de la ciberdelincuencia? ¿Cuál es la perspectiva desde la Fiscalía? Pues desde la Fiscalía ya se creó en 2010 con funcionamiento desde 2011 la Fiscalía de Sala
contra la criminalidad informática, que lo que hace es esa coordinación, unificación y formación de toda la red de fiscales especialistas, porque esto yo siempre lo digo en los cursos, que no se enfaden los magistrados o jueces, pero los fiscales estamos especializados por materias, ¿no? Bueno, pues desde delincuencia económica, siniestralidad laboral, medio ambiente, etcétera. Y pese a estar en una fiscalía a lo mejor provincial, que son la mayoría, ahí también estamos asignados. Tú lo has dicho, yo estaba en Ciudad Real con otros compañeros. Eso hace que vayas, puedes no hacerlo, como todo en la vida puedes no hacer nada, ¿no? Pero en general tienes la posibilidad de asistir a cursos formativos, a tener una persona de referencia que te dice, un fiscal delegado que es el que te visa, y todo eso está mucho más unificado, estamos vamos, es así, pero estamos especializados en eso. Esto yo creo que en este tipo de delitos es muy importante, porque igual que lo es o lo puede ser en una siniestralidad laboral, que son complejos, en todos los ciberdelitos, que yo sí que lo circunscribiría, aunque es verdad que algunos pueden tener un elemento, como ha dicho Miguel Ángel, que damos, o bueno, también te digo algo, sí que los circunscribiría a los que se cometen, ¿no?, utilizando este medio. Y además dentro de la Fiscalía tampoco se lleva todo, más bien pornografía infantil, acoso en redes, una serie de cuestiones más específicas. Las ciberestafas lo lleva cada fiscal porque es imposible, salvo en Madrid o sitios grandes, que sean asumidos por la sección, ¿no? Pero sí que es verdad que tener ese conocimiento, esa especialización, esa coordinación, me parece que es un punto muy, muy bueno y muy relevante que tiene la Fiscalía. Y esto se lleva haciendo, me consta, yo he estado, como dices, pues 8 o 9 años, ya no me acuerdo, unos cuantos ahí, y la verdad que los profesionales están muy, muy especializados. La coordinación, el seguimiento de causas importantes, aparte de que las más señaladas ya las llevan directamente, tienen un equipo de Policía Judicial, Guardia Civil y Policía Nacional adscrito a la propia unidad, y creo que eso es algo muy positivo de nuestro sistema. Gerardo, ya has comentado el grado de exposición que tenéis, más siendo una empresa multinacional. ¿Cómo opera vuestro modelo de cumplimiento para prevenir estos delitos? ¿Cómo es vuestra coordinación desde servicios jurídicos, con TIC, etcétera? Bueno, lo primero, yo creo que desde el punto de vista de la regulación, aquí es fundamental la autorregulación, es clave. O sea, dotarse a sí mismo de una serie de obligaciones, una empresa que tiene 50.000 trabajadores, que factura, pues yo qué sé, 500.000 millones, tienes que tener una autorregulación muy potente. A mí lo que me preocupa son dos cosas, desde la perspectiva nuestra, me preocupan dos cosas. Primero, la enorme fragmentación que hay. Mi padre era de un pueblo muy pequeñito de Jaén y ahí decían lo único seguro es que no se sabe. Y es un poco la sensación que nosotros tenemos, porque nosotros, por ejemplo, en México da igual lo que hagamos, nunca nos van a sancionar, pero de ningún punto de vista, ni administrativa ni judicialmente. En Reino Unido nos han metido, querían meternos 36 millones de libras de sanción porque se consideraba por parte del organismo regulador que no se cumplía con una serie de normativas, sin ningún tipo de brecha. Y aquí en España hemos tenido una brecha, es público, que nos han metido 6 millones de euros. Esa es la primera preocupación. Pero la segunda, que es mucho más importante, es ¿qué es Iberdrola frente a un ciberataque? ¿Qué es? Jurídicamente, ¿qué es? ¿Es un cooperador necesario? ¿Es un cómplice? ¿Es un responsable civil subsidiario? ¿O es una víctima del ciberataque? Porque ya hay sentencias del Supremo que incluso relativas a empresas que denunciaron a las autoridades un ciberataque, se les ha considerado como responsables civiles subsidiarios. Eso es un cambio de paradigma de todo punto de vista. Por supuesto que nosotros, si se comete un delito, ciberdelito, en el ámbito de lo que el sistema de compliance puede controlar, obviamente tendremos las responsabilidades penales y civiles derivadas de eso. Pero a mí lo que realmente me preocupa es, por ejemplo, si la legislación sobre tenencia de armas de fuego en España dice que si tú tienes un arma de fuego tienes que tenerlo dentro de un armario blindado en tu casa, ahí pueden pasar tres cosas. Puede pasar que la Guardia Civil vaya a tu casa y esté fuera del armario el rifle o la pistola. En ese caso te sancionarán y estará muy bien. Puede pasar que esté dentro y entonces no pasa. Si te roban y el delincuente tiene más tecnología que tú para abrir el armario, no parece muy justo que te condenen a ti por tener el rifle. Esto es un sistema de responsabilidad objetiva, en mi opinión, muy novedoso
y que está pasando hasta cierto punto desapercibido. Lo pienso así, y yo creo que esto sí necesita una regulación. Pero contestando a tu pregunta de compliance, vamos a ver. Lo primero, más importante, la inversión, fundamental. Lo segundo, la formación. Pero no solo de los empleados, sino de los stakeholders, de los despachos de abogados, de los proveedores, de los clientes, de todo. Lo tercero, por supuesto, como decía antes, la autorregulación en la prevención, meterlo en tu programa de prevención de delitos, pero también en la reacción. Ser muy diligente, los servicios jurídicos que tú decías, tenemos que ser los primeros que obliguemos a la gente a denunciar y que seamos los que nos vayamos a la mesa de estos señores o a la mesa de esos señores a contar realmente lo que ha pasado. Y luego, muy importante, la colaboración con la inteligencia social de cada país, perdón, con la inteligencia local de cada país, con la Guardia Civil, con la policía. Tenemos que tener una colaboración absolutamente estrecha porque estamos en lo mismo, en la defensa nacional. Si mañana hay un ciberataque, si lo del apagón hubiera sido un ciberataque, que no lo ha sido, estaríamos hablando de un problema de defensa nacional, ¿no? Y por último, obviamente, monitorización continua y permanente innovación. Eso es como lo enfocamos. Bueno, lo que planteéis que es muy interesante, y justo al hilo de lo que comentaba Gerardo, bueno, ahí hay un campo que desde la esfera penal la hemos luchado un poco, que es esa responsabilidad civil casi automática, objetiva, que creíamos que con la introducción de los modelos de prevención de delitos se podría entrar a valorar, que parece que no nos lo compran por ahora en el Tribunal Supremo, que tenemos un gran jurista catedrático de esta casa, Javier Sánchez Vera, que tiene artículos doctrinales muy buenos en ese sentido. Y para ver un poco esta situación que plantea Gerardo, pues, ¿cuál es tu perspectiva sobre la responsabilidad civil? A ver, esta es una de las grandes cuestiones que se plantean en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica y es la relación entre responsabilidad penal de la persona jurídica y la clásica responsabilidad civil, que además en algunos casos es cuasi objetiva y aunque sea una responsabilidad impuesta por un órgano penal. Es una cuestión complicada, en mi opinión, pero esto es personal, es que hay que repensar seriamente que si una empresa, como siempre decimos, ha instalado un programa de cumplimiento normativo eficaz, etcétera, 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 y eso lleva a la exoneración de su responsabilidad por el 31 bis, hay que plantearse seriamente si en esos casos tiene que ser condenada por la responsabilidad civil. En mi opinión, no. No. Lo que ocurre es que el legislador no se ha dado cuenta de que parece haber creado dos modelos, no sé si incompatibles, pero que no casan bien entre sí, ¿no? Que es el de la responsabilidad penal de la persona jurídica, del que te puedes exonerar por el 31 bis si te comportas bien, y el de la responsabilidad civil, que da igual cómo te comportes porque te van a condenar. Claro, eso no tiene sentido que te veas exento de la penal, que es más grave por comportarte bien, pero te sigas imponiendo la civil, que conceptualmente es más leve, aunque te hayas comportado bien. Claro. Eso es una de las cuestiones que se tienen que resolver. Sí, yo la verdad es que estoy también en ese barco. Comentando, ya que estábamos en la esfera privada, vuelvo a comenzar por ti, Miguel Ángel, y luego vuelvo. Bueno, tú eres profesor además de investigaciones internas en esta casa, y ya que estábamos comentando, bueno, la de ciberataques que sufren en una multinacional como Iberdrola. El riesgo que tiene, porque claro, el debate al principio de Compliance Officer, y Jesús, que está ahí al lado, lo podrá atestiguar, era no sé si miedo o inquietud a cuál iba a ser la responsabilidad del Compliance Officer. Ahora, con las investigaciones internas, de la que Carlos Zavala, que está al otro extremo, es un gran académico al respecto, con las investigaciones internas que están tan en boga, claro, el riesgo que tienen ahora las empresas o los asesores externos es de, por querer saber más, por querer esclarecer más, hacer una investigación interna que pueda devenir en un ciberdelito, o sea, en unos daños informáticos, un allanamiento informático. ¿Cómo ves tú esa cuestión? ¿Dónde ves los límites? Por supuesto, esto nos da, de hecho, tu clase es Derechos Fundamentales e Investigación Interna, nos da para una clase entera, pero a ver si nos puedes dar una pincelada de dónde están los límites en esa investigación interna y en el riesgo de que la propia empresa cometa ciberdelitos al intentar averiguar
un delito, un incumplimiento. Bueno, eso es un morlaco que me sueltas aquí. Vamos a ver. Las investigaciones internas tienen que tener límites, como las tienen las investigaciones estatales. Lo cierto es, gracias, que no tengo ningún empacho en decir, porque está puesto en sentencias, que hay empresarios o administradores, llamémosle como queramos, empleadores, que han resultado condenados por cometer delitos en el ejercicio de su labor de investigación interna. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de 2 sentencias del Supremo que condenan por descubrimiento y revelación de secretos de los empleados o subordinados a los que se les está investigando. Y aquí la cuestión está en que tenemos una regulación muy fragmentada en las investigaciones internas. La ley del informante va soltando por ahí pinceladas de cuáles son los derechos, distingue entre los del canal interno y el canal externo, no sabemos muy bien si son iguales o no, no sabemos qué pasa con la agencia de protección del informante y cuando van a investigar a una empresa tienen carácter de autoridad, pero autoridad ¿qué? Judicial, administrativa, penal, no sabemos muy bien. Y a toda esa indefinición le añadimos pues, esta situación en que el empresario que quiere buscar a un empleado directivo desleal, porque le faculta el ordenamiento, pues se encuentra con que puede cometer un delito. Y ahí aparece con todo su esplendor la famosa doctrina Barbulescu, que ahora mismo está de moda, no en social, está de moda en penal. Las mejores sentencias que se están dictando ahora sobre doctrina Barbulescu las está dictando la Sala Segunda. De hecho, yo la última que vi de doctrina Barbulescu de la Sala de lo Social, si no recuerdo mal, es del 2018 y el Supremo del 18 acá ha dictado por lo menos 7 u 8 sentencias, alguna de pleno, aplicando la doctrina Barbulescu a las investigaciones penales. No a las investigaciones para despedir, sino a las investigaciones penales para averiguar si hay alguien en el seno de tu empresa que está cometiendo delitos. Y ahí esa es la limitación, yo creo, más relevante, que ya sabéis que tiene que ver con la posibilidad del empleador de entrar a los medios corporativos y demás, y que además no solo se queda ahí, porque la Sala de lo Contencioso, en un giro también de guión, ha dicho que la doctrina Barbulescu también se puede aplicar a los procedimientos sancionadores de funcionarios públicos. Entonces, en realidad, ahora la estrella de la prueba ilícita y de los excesos en la obtención de evidencias, sin ninguna duda, es la doctrina Barbulescu. Sin duda. La confrontación de la jurisdicción social y penal siempre está en los tabloides. Escarlata, en términos de ciberdelincuencia y en tu experiencia, ¿cuál es el perfil del ciberdelincuente? ¿Os habéis encontrado con organizaciones criminales? ¿Está organizado? ¿Cuál es la experiencia desde el punto de vista fiscal? Pues tendría que mentir si dijera que mi experiencia son organizaciones criminales porque las llevaría a la Audiencia Nacional, salvo un estadio muy inicial, y yo no he tenido todavía esa experiencia, pero bueno, he trabajado jurisprudencia. Es curioso porque yo diría que ese 57% que son contra el patrimonio, estafas informáticas, probablemente hay una organización criminal detrás, aunque al final al que se pille es al que ha puesto la cuenta, que era lo que debatíamos, que además es muy restrictivo el Tribunal Supremo últimamente para aplicar el blanqueo de capitales imprudente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí diría que hay una organización, probablemente aunque no se consiga localizar, hay una organización criminal. Sin embargo, en el otro 43%, si vemos el tipo de delitos, que os pasaré el enlace para que lo podáis ver desglosado, esos amenazas, algún delito contra la intimidad, delitos contra la libertad sexual, eso no suele ser una organización criminal. Hay mucha violencia digital en el ámbito de la violencia de género. Como ha dicho Miguel Ángel, no por nada, porque estamos conectados. Entonces antes pues se podía amenazar o insultar solo en persona o tal, y ahora además pues puedo acosar, puedo meter un programa espía, puedo hacer un montón de cosas que antes no podía hacer. Incluso yo tuve un caso que era un señor en Ciudad Real que era jornalero y se había descargado un programa que le había costado poquísimo para descubrir la clave de Facebook de su expareja. No tenía ningún tipo de conocimiento informático. O sea, en ese perfil también lo tenemos. Y eso es puramente un delito informático, ¿no? O un ciberdelito. Pues, igual los agresores sexuales, ¿no? Que están depredadores, pornografía infantil, puede haber alguna organización criminal detrás, pero no es el mismo perfil. Yo haría esa división, que es lo que he dicho, es interesante para luego la investigación, ¿no? Porque no es la misma especialización. Por supuesto, todos los ciberempresas suele haber detrás
por la propia infraestructura de lo que necesitan, suele haber una organización criminal detrás de pues esos ataques al punto neutro que hubo a Iberdrola. No sé si Ryan han tenido Banco Santander, una de daños informáticos que seguro que recuerda Miguel Ángel, que es de 2021, de una bomba lógica que inutilizó 3.000 oficinas durante una semana y no sé cuántos equipos informáticos, todo eso. Bueno, esa había sido un informático propiamente de la red, ¿no? Pero todo ese tipo de cuestiones generalmente llevan detrás una infraestructura que no puede ser una única persona. Pero yo sí que dividiría esos dos tipos y frente a muchos que están en la Audiencia Nacional, muchos otros que están en la mayoría de juzgados, tenemos o es fácilmente identificable al posible autor, ¿no? Porque tiene relación con la víctima. Todos los de stalking, el acoso, 172 ter, que están en auge, eso suelen ser en el contexto de exparejas, no siempre, pero suele ser el contexto. Entonces, yo diría esos dos perfiles. Gerardo, si quieres recoger también el guante de qué perfil os enfrentáis en la empresa multinacional, y luego ya aprovecho una segunda fase que me cuentes un poco la ciberseguridad en el sector de energía. ¿Qué os puede caracterizar? Vale. Bueno, desde el punto de vista de los perfiles, casi siempre, como decía correctamente Escarlata, tenemos organizaciones criminales detrás, buscando sobre todo cuestiones de carácter financiero. O sea, hemos tenido casos donde te vienen a tu despacho gente con un WhatsApp, con la misma foto que tiene el CEO en el WhatsApp, exactamente igual, con el mismo teléfono del CEO del WhatsApp, que le está llegando WhatsApps del CEO, realmente, bueno, no del CEO, pero quiero decir, del mismo número de teléfono del CEO, que oye, pues hace una operación financiera, manda no sé cuánto dinero a tal cuenta y tal. Y bueno, eso es, al final, pensadlo, es formación, formación y formación. Y regulación, el no tener miedo, las posibilidades que tienes de sin ningún tipo de ningún temor a represalias, poder comunicar eso tranquilamente, ¿no? Y así es como lo conseguimos más o menos controlar. Ese es el perfil. Luego, con respecto al sector de la energía, bueno, realmente, Carlos, nosotros estamos preocupadísimos con esto porque ya os digo que somos infraestructura crítica, somos defensa nacional, somos un servicio esencial, el de la luz. Y claro, somos un blanco clarísimo, clarísimo. Ahora están atacando a través de los despachos de abogados. Les hemos hecho, es que luego hablamos de... O sea, nosotros, aparte de poner miles de millones de dinero en inversión, y cuando digo miles de millones no estoy exagerando nada, el presupuesto de ciberseguridad de Iberdrola al año se acerca a los 1.000 millones de euros. Además, hacemos otra serie de acciones. Ahora, por ejemplo, a los despachos de abogados, como decía, les ponemos notas. Vamos a los más grandes, que tienen más datos confidenciales, llegamos, les hacemos una auditoría de ciberseguridad, les ponemos una nota, y hay alguno suspendido, y hasta que no aprueba no les damos más temas. Hasta ese punto estamos llegando, ¿no? Porque tenemos el riesgo de la pérdida, como digo, infraestructuras críticas. Luego, segundo, lo que decía antes, el core de Iberdrola son sus clientes. Imaginaos desde el punto de vista reputacional que salen los datos de los clientes, el nombre, dónde viven, cuál es su cuenta corriente, cuánto se están gastando en luz. Es un drama para nosotros. Y luego también no se nos olvide el tema de las pérdidas económicas. A mí lo que menos me preocupa, y fijaos lo que voy a decir, es la sanción administrativa o incluso penal. Lo que me preocupa son las class actions, las acciones colectivas que luego vamos a tener, como la que tuvo British Airways cuando se filtraron 400.000 datos de clientes y fue condenada en Reino Unido, como la que tuvo Morrisons porque un empleado se le ocurrió darle a un pirata informático, a un hacker, en los datos de nóminas de 100.000 empleados, como la que tuvo Equifax con millones de personas en todo el mundo, Marriott con 359 millones de datos de registro de clientes en la web, ¿no? Y luego, vamos a ver, en Olmas Water en Florida, este es un caso donde es una potabilizadora de agua, donde el ataque informático fue a la potabilización del agua. Si no se hubieran dado cuenta, el agua está venenosa, podría haber sido el peor caso de ciberseguridad del mundo. O yendo al sector de la energía, el asunto de Colonial en Estados Unidos, un oleoducto que atraviesa, me parece que son 12 estados de Estados Unidos, y un ataque estuvo 7 días en funcionar. Entonces, para nosotros es crítico, como veis, crítico, absolutamente crítico. Tenemos nosotros, dentro de los servicios jurídicos, para eso es una idea, en la Dirección de Servicios Jurídicos tenemos unos 250 abogados en todo el mundo y en más de 20 países, y hay un equipo solo dedicado a la ciberseguridad que está aquí en Madrid, está en España, que da apoyo a todos los abogados que se dedican a la ciberseguridad en cada uno de los países. Tenemos un equipo central y un equipo en cada uno de los países del mundo donde tenemos servicios jurídicos
con una persona que está dedicada solamente a estos temas. Con lo cual, imagínate si nos preocupa, ¿no? Esa es un poco la reacción que tenemos ahora. Miguel, en términos, te voy a lanzar morlaco tras morlaco, perdona. Pero es genérica, pero se puede ir a afinar. En términos de responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿qué elementos valoráis, se valora en sede judicial para entrar en la exención, en el atenuante, en el modelo de prevención de delitos? Y a lo mejor si podemos afinar algo de la especialidad de ciberdelitos, y en concreto voy por el sentido de que tengan controles que prevengan delitos de similar naturaleza. Si se le está dando contenido además a esa previsión legislativa, porque muchas veces uno se va a los elementos comunes y dice, bueno, si tengo un código ético, un canal de denuncias, pero aquí en ciberdelitos necesitamos tener también los protocolos para prevenir ese tipo de delitos. ¿Cómo ves tú esa cuestión? Bueno, lo que ocurre en este momento es que una de las cosas, muchas de las cosas que le queda al Supremo por interpretar en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica es precisamente la valoración de un programa de cumplimiento normativo. No hay una sentencia que se haya enfrentado todavía a la valoración de un programa, porque aunque parezca una cosa extraña, las sentencias que han planteado ante el Supremo en la materia de la responsabilidad penal de la persona jurídica, o mejor dicho, los asuntos, no han sido especialmente ni relevantes, ni han sido especialmente complicados, han sido en casi todas las ocasiones sociedades creadas para sociedades tapadera o cáscara o con llamarlas como queráis, relacionadas con el tráfico de drogas. Y esa es una de las cuestiones que el Supremo todavía no ha llegado. Es así, no ha llegado ninguna sentencia en la que haya que valorar un programa de cumplimiento normativo. Hay alguna italiana que yo he leído, el caso Impregilo, por ejemplo, que está relacionado con la materia, pero aquí no tenemos una sentencia todavía en ese sentido. Desde mi punto de vista, lo fundamental en materia de prevención, el 31 bis dice muchas cosas, el 31 bis es una especie de clon, ya lo sabéis, de una norma italiana, que precisamente lo poco que no copia de Italia es una especie de control, supervisión de los programas de cumplimiento normativo por una autoridad administrativa, ¿no? Que casi pondría un sello de que el programa está funcionando relativamente bien, porque parten de programas marco establecidos y demás, pero bueno, eso no lo ha copiado. Yo creo que es fundamental, a mí los dos elementos que me parecen fundamentales, quitar, o sea, que no estén en el 31 bis, que algunos me parecen que son evidentes y no son tan relevantes, son uno que ya se ha citado aquí, que es formación. La formación no está en el 31 bis, pero es básica. No hay plan de cumplimiento normativo que funcione si la gente dentro de la empresa no lo conoce, es que eso me parece tan básico, y efectivamente no solo de los empleados, sino de todos, es decir, desde el CEO hasta... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero si hay que formar a todos los empleados de Inditex, pues que Amancio Ortega también esté en la formación, que me consta porque nos dijeron que está. O sea, lo digo porque está, no lo digo en sentido negativo. Una vez yo puse este ejemplo y al acabar un foro se me acercó una persona que trabajaba en cumplimiento normativo en Inditex y me dijo, pues el señor Amancio Ortega acude a sesiones de formación de cumplimiento normativo. Y luego, investigación interna. La empresa tiene que conocer qué ha pasado y eso tiene que conocer, dar a conocer su plan de cumplimiento normativo y conocer qué ha pasado. La investigación interna es básica y fundamental. Y ya no entro en el tema de que luego sí la investigación tiene que ser puesta a disposición de las autoridades, derecho a no autoincriminación y demás. Pero eso yo creo que son los dos elementos básicos. Sobre el derecho a la no autoincriminación, sí me gustaría apuntar, Miguel, que desde luego yo, desde mi perspectiva, la perspectiva de Iberdrola, es que ese tema para una gran empresa tiene que estar fuera de debate. O sea, si uno ve que hay una, y lo digo también para los que vais a dedicar a esto, o sea, si uno ve que hay un delito que se está cometiendo en una empresa, tiene que ser el primero en ir a la fiscalía por una denuncia. Y es que ahí no hay más historia, ni protección, ni mi jefe, ni el CEO, ni nadie. O sea, aquí no hay debate. Es el principio del cumplimiento ético. Entonces, una empresa que sea táctica o estratégica en cuanto a lo que cuenta o no cuenta en un caso penal, si esta señora se entera o ese señor se entera, va a perder su prestigio para siempre. Entonces, tanto si eres un abogado interno como si eres un abogado externo, la recomendación tiene que ser siempre denunciar, bajo mi punto de vista. Bueno, no sé cómo lo veis, pero yo es que lo veo clarísimo. Pero ¿lo ves ahora, Gerardo, con las garantías que hay ahora mismo? Quiero decir, la circular de la Fiscalía se mojó. Bien, el legislador no continuó.
Maza, que en paz descanse, era un gran defensor de ello y además nos viene de Estados Unidos, la autodenuncia como exención. Pero ahora mismo ha habido varios casos, y además tú mismo los has nombrado, que te autodenuncias y acabas peor. O sea, ahora mismo en esa estrategia es una vocación el que debe de ser así, que el sistema acompañe éticamente, o crees que debe ser así y vamos a empezar nosotros a romper, como decía tu padre, Gerardo Codesa Anguita, si la jurisprudencia y la doctrina no nos acompaña, habrá que cambiar. Habrá que forzar. Ahora, me gustaría saber qué opinas, Carlota, ¿no? Pero yo creo que no nos queda otra, de verdad, Carlos. O sea, no, es verdad que nosotros no somos, como dice un compañero mío, siempre poniendo un ejemplo, que nosotros no somos ultramarinos Pérez, pero que nosotros nos jugamos la reputación de Iberdrola por lo que haga el abogado de Pernambuco. De verdad, que nos la estamos jugando. Entonces, nosotros no podemos, desde un punto de vista táctico, pensar en qué tenemos que denunciar o qué no tenemos que denunciar, si esto es un poquito de delito o un mucho de delito, de verdad. Para eso estamos nosotros, nos dedicamos a la defensa de la compañía, pero la defensa de la compañía no es la defensa procesal de la compañía, es la defensa de la reputación de la compañía. Entonces, eso está por encima de cada caso concreto. Entonces, es verdad que luego, una vez que tú haces la denuncia de lo que ha pasado, luego tienes que aquilatar muy bien tu defensa. Y probablemente no estemos de acuerdo ni con muchas resoluciones judiciales sobre esto, ni con la postura de muchos fiscales. Y no digo general, sino en el determinado momento. Y a partir de ahí empieza la defensa. Pero lo que no puedes es ocultar información. No puede ocultar información. O sea, ni Iberdrola ni ninguna empresa que se precie y que lo que tenga en su misión, visión y valores sea su reputación, su marca y digamos, su propia esencia, ¿no? Yo lo veo muy claro, no sé cómo lo ves, Escarlata, pero... Sí, yo opino en esto igual que Gerardo. Otra cosa es ya diferente. Esto sería la teoría, no sé yo hasta qué punto luego calará en cada empresa, en cada servicio. Efectivamente, ya juegan muchas otras cosas personales de miedo a que te puedan... O sea, aquí ya juegan un montón de factores, pero como teoría y como idea me parece ideal. Otra cosa es luego, efectivamente, la defensa, quien nombramos el especial... Todos esos rollos, perdonadme, me parece genial, pero y además creo que puede incluso tenerse en cuenta a la hora de poder eximir de una posible responsabilidad a la compañía. Claro, luego lo juntamos con la responsabilidad civil objetiva y claro, yo entiendo todo lo que está aquí, el amalgama de cosas, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema muy complejo que ha dado a muchísimos debates y que, bueno, al final no deja de ser una ficción que crea problemas, para decirlo de alguna manera, muchos problemas jurídicos y prácticos. Pero lo que ha dicho Gerardo me parece perfecto y además le ha dado un punto al final empresarial, ¿no? Yo es que tengo que ver la reputación de la empresa, es que ya no me importa un poco, o sí me importa la sanción, si al final no va a ir el administrador, no va a ir a la casa. O sea, aquí no se juega, que se juega mucho, ¿no? Pero la reputación, ese punto también me parece que no es propiamente, yo como fiscal me podría dar igual, pero creo que es muy interesante lo que dice y muy importante. Que diga, no, nosotros desde el primer momento y luego ya veremos, ¿no? Pero aquí, claro, luego hay partes en que a lo mejor no se sabe si es delito, hay veces que estamos al margen, entonces hay bueno, pero cuando a lo mejor se tiene claro, ¿no? Unos indicios, yo eso sí lo veo como él. Carlos no lo ve. Vamos. Carlos no tiene esto. No, a ver, no, por Dios. Yo es que, claro, yo estoy en una órbita que muchas veces me llega ya el problema. Llegar a la defensa. Se llega al muerto ya, claro, ¿no? claro, el estado crítico, claro, la yo estoy camilla. en la pura táctica. Entonces, pues, para mí es complicado, pero es cierto que debería permear esto, porque además tiene su trascendencia luego la valoración. Aunque no lo diga el legislador, si hablamos de antijuricidad, de efecto estructural, o hablamos del elemento culpable, es la cultura de respeto al derecho y respeto al cumplimiento. En Estados Unidos se decía el respeto de cumplimiento, no, la cultura ética corporativa, y me gusta que el Supremo diferencia. O sea, no lo dice tal cual, pero dice cultura de cumplimiento de la ley. Una cosa es la ética, otra es la ley. Pero es verdad que debería formar parte alguien que se autodenuncia de la valoración de que tiene una cultura de respeto a la ley y de cumplimiento, pues que se puede valorar, ¿no? A efectos de exención de responsabilidad penal. No, solo iba a añadir una cosa, y es que, a ver, yo siempre he sostenido que cuando una empresa conoce que se ha cometido un delito en su seno, tiene que autodenunciarse. Ya sé que esto
Dicho así, claro, me puedes decir, sí, pero es que tú no trabajas en una empresa o no recibes, como tú dices, una empresa y le tienes que aconsejar qué hace. A mí me resulta muy curioso en este punto una cuestión, y es que las empresas están acostumbradas a autodenunciarse, pero en otras jurisdicciones. Entonces, claro, yo digo, ¿y por qué no se autodenuncian aquí? Esto daría para otro debate, ¿no? Pero yo pongo, por ejemplo, que está en la prensa, y tampoco voy a decir nada, que no se sepa el caso de Telefónica, cuando Telefónica sospecha que ha podido cometer un delito de corrupción de agente público extranjero en Venezuela, o sea, un delito que está en nuestro Código Penal, sobre el que tenemos jurisdicción por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia ante las autoridades de Estados Unidos, no ante las autoridades españolas. Ahí lo dejo. Bueno, terminamos, como es ciberdelitos, tenemos que hablar de la inteligencia artificial, terminamos introduciendo la cuestión. Escarlata, ¿qué retos ves en la persecución de delitos de ciberdelitos en relación con la inteligencia artificial? Bueno, este es siempre tema estrella, pero me parecía interesante en este foro precisamente porque muchas estafas a CEO o cosas similares ahora se hacen utilizando esa inteligencia artificial. Ha dicho Gerardo la foto, pero es que ya incluso puede ser una reproducción de la voz de una llamada de tu jefe diciendo que hagas una transferencia, ¿no? Y cómo no la vas a hacer. Claro, esto ya de cara a persecución puede tener las mismas dificultades en cuanto a organización criminal, ¿no? Que se pueda detectar que tienen cualquier ciberdelito en este contexto de organización criminal, que tengo que decir que la verdad que tanto Policía Nacional como Guardia Civil tienen equipos bastante especializados en esto que funcionan muy bien. Y luego, desde el punto de vista de formación de la propia empresa, eso es también importante, ¿no? Hay que ir viendo. Ya no solo esto, creo que también hicieron, no sé si es con Repsol, no recuerdo, me lo comentaron en un foro de ciberseguridad, un vídeo supuestamente donde el CEO decía que podían comprar participaciones de y lo sacaron, o sea, es y que la gente estamos, cobró sí, sí, estamos en sí, 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 sí. que Galán le estaba contando. Exacto. Estamos en este nivel de que da un poco miedo, ¿no? Como Black Mirror, que yo siempre lo digo, no te puedes ya fiar de nada. Eso, claro, ¿qué haces? Formación. Pues yo no sé hasta qué, a veces me dicen, ¿cómo prevenirlo? Pues yo podría caer, o sea, pues por alguna vez por doble verificación no he caído, pero pues tampoco podemos llegar a mucho más. Pero es verdad que cuando son los inversores, pues también, ahora los bancos, como tienen responsabilidad, cada vez que entras en la app te mandan 1000 cosas emergentes. No vamos a pedirte nunca las claves en un mensaje, no vamos a pedirte no sé qué. Pues un poco casi ya los inversores va a haber que estar diciéndoles, desde luego, a los de la empresa, los que tengan, desde luego, capacidad de hacer transferencias, ¿no? Hay que hacerles, los que puedan tener esa posición. Y luego, desde el punto de vista de investigación, lo que he comentado, y desde el punto de vista jurídico es curioso, porque eso no es una ciberestafa, como viene en una manipulación informática, es una estafa normal. Para que no, o sea, ¿me entendéis? No es como si yo me pongo una careta y le digo a él que soy otra persona y me da dinero. Lo hago con un elemento, obviamente, mucho más complejo, pero es una estafa tradicional donde el engaño es tradicional, no hay una manipulación informática en principio. Y esto cada vez está viendo más y hay que tener pues ese punto de formación, especialización y persecución. Y creo que era interesante porque creo que las empresas es de los que más lo están. Bueno, lo ha dicho el propio Gerardo y no es la única, porque a mí en otro foro creo que me dijeron Repsol y es tremendo eso, lo fácil que es, lo barato para ellos y el dinero que puede. Eso es lo bueno de los ciberdelitos, que son muy rentables económicamente. Con nada, entre comillas, puedes conseguir 300.000, el dinero y más. Entonces, eso es otro motivo por el que están en auge, claro, porque compensa, ¿no? En ese punto. Nosotros, bueno, tenemos una política de uso responsable de ciberseguridad, ¿no? Pero yo, en medio minuto, que se quedamos mal de tiempo, ya es que hay class actions relativas a la inteligencia artificial. Ha habido una class action de un señor que se llama Matsko contra Tesla en Estados Unidos. Nosotros tenemos jurisdicción, bueno, tenemos una empresa muy grande ahí y sufrimos estas class actions porque consideraba que Tesla estaba haciendo una especie de greenwashing respecto de sus capacidades de software de controlar la inteligencia artificial. Pero mira, que Tesla dice que sus capacidades de controlar este tipo de ataques son inferiores a las que tiene realmente. Y pongo una clase action, ahí se apuntan, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y luego también estamos viendo
Y fijaos, class actions contra aseguradoras que utilizan la inteligencia artificial para denegar determinadas prestaciones. Y ya se han abierto estas class actions, ¿no? Las class actions todavía no han llegado a España, porque está a punto de publicarse, como sabéis, la ley. Y bueno, va a ser una maravilla para los despachos de abogados, ¿no? Va a ser ahora mismo pues, un nuevo negocio. Pero desde el punto de vista de la inteligencia artificial, a mí sí que me preocupa ese riesgo. No, desde luego las acciones colectivas va a ser negocio, pero todos los clientes a la vez también es duro, ¿eh? No creo que se queje, no creo que se queje. No, Carlos, no quejaré. De la inteligencia artificial, ¿hay algo, Miguel Ángel, que os preocupe en la sala? ¿Hay algún riesgo en relación con ella? No, lo cierto es que la inteligencia artificial, yo creo que hay dos temas que ahora yo creo que son de futuro y que antes o después llegarán. Uno está relacionado directamente con la inteligencia artificial como método o complemento en la investigación penal a través de una herramienta informática que se llama hashing, que muy brevemente, por no abrumaros, consiste en todo lo que circula por Internet. Tiene una matrícula, un número, que es un hash, y entonces se pueden comparar hashes con bases de hashes ilícitos, de pornografía infantil y demás, con lo que está circulando por la red. Entonces, eso ahora lo hacen los propios prestadores de servicios, lo hacen con personas que clican el contenido. Claro, hay personas que están todo el día, por ejemplo, abriendo archivos de pornografía infantil y luego necesitan asistencia psicológica, claro. Bueno, pues ahora ya hay herramientas de inteligencia artificial que permiten ese hashing, que de hecho ahora está siendo objeto de una regulación general en toda la Unión Europea. Hay un proyecto de reglamento para regular el hashing a nivel europeo. Y luego otro tema que va a llegar en breve y sobre eso habrá una resolución en breve, son los famosos servicios encriptados de mensajería que se utilizan para la comisión de delitos. EncroChat, SkyECC, Matrix, Ghost, bueno, hay varios, Skylab. Entonces ahí sí que ya hay resoluciones de Francia, de Alemania, de Italia, y antes o después el Supremo tendrá que enfrentarse a EncroChat y me consta que lo va a hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos da tiempo a una pregunta rápida y ya pasamos al acto formal de clausura. Hay una pregunta al fondo que además es un ilustre profesor de la casa, del curso de alta especialización, don Cristian Mesía. Rápidas. La primera, Miguel Ángel y Escarlata, es, para que los alumnos entiendan, porque yo me lo pregunto, ¿cómo es que en el caso de Avalos, etcétera, la empresa Acciona todavía no es investigada? Es decir, hay un directivo importante que está siendo investigado por un tema de corrupción, pero hasta la fecha, por lo menos la prensa nos dice que Acciona ha sido investigada. Está dentro del catálogo de delitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y la segunda pregunta, yo he realizado una tesis doctoral sobre los canales de denuncia. Doy clase en este máster sobre whistleblower. Y os voy a hacer una pregunta, y quien quiera contestar que conteste, pero me gustaría saber vuestra opinión. Si el método más eficiente y más seguro para descubrir un delito dentro de las empresas es el canal de denuncia dicho por las grandes consultoras y por una asociación que se llama ACFI, la más grande contra el fraude a nivel mundial, es el canal de denuncia, ¿cómo en Europa? La pregunta es cómo en Europa, porque ha sido uno de mis puntos de mi tesis doctoral, ¿cómo en Europa no se permite que se recompense a los whistleblowers? Os pongo un ejemplo. Imaginaros Ábalos. Ábalos está siendo investigado por un delito muy grave de hidrocarburos. Pero Ábalos está tirando de la manta y está informando. Este señor posiblemente, quizá no, vaya a la cárcel. Pero en Estados Unidos a este señor se le recompensaría. Pasó con Brimfield, que era un tío que trabajaba en UBS. Este señor denunció que 2.000 americanos tenían cuentas en UBS no declaradas en Suiza. Se montó un escándalo tremendo. Obama dio un puñetazo a la mesa, se reunió con Gordon Brown, con Merkel, con Sarkozy. A España no lo tuvieron mucho en cuenta, por no decir nada. Y este señor recibió una recompensa millonaria porque gracias a él miles de millones volvieron a Estados Unidos. Ahora fue a la cárcel. Al final no fue a la cárcel porque le indultaron, pero tenía una pena de prisión. ¿Sois vosotros partícipes o os gustaría que se recompensara en España al whistleblower?
Empiezo yo. A ver, del Cristian. tema de una causa judicializada yo no voy a hablar nada y menos si no la conozco. Claro. Pero bueno, imagino pues que las investigaciones contra ¿cómo es? El vicio de pedir, la virtud, no, Sí. vicio de preguntar. Si no cogemos la segunda parte. La de... Segunda parte. Sí, pero no quería parecer que no, o sea, omitirlo como lo quiero omitir expresamente. Bueno, queda la pregunta y luego, como hacen los fiscales. sí, y la pregunta era. Y luego la segunda, creo que es súper interesante lo que planteas, es mucho de otros sistemas. Efectivamente, en Estados Unidos, solo viendo series lo podemos tener presente, pero es muy contrario, yo creo, a cómo es nuestro sistema, nuestro paradigma, ¿no? De encima pagar al delincuente, perdonad que utilice esta expresión tan coloquial, ¿no? O tan franca. A mí me estalla la cabeza pensándolo. Luego, si efectivamente lo estudias a lo mejor con más profundidad, ves lo que puede reportar, puede que seguro que si la tesis está, vamos, te pediré la referencia, me encantaría poder leerlo y profundizar más sobre el tema, porque es la primera vez o de las primeras que escucho esa posibilidad en nuestro sistema. Nosotros tenemos nuestros sistemas, como sabéis, de atenuantes, efectivamente la fiscalía, cuando alguien está favorable, ¿no? a colaborar en cualquier cosa, bueno, puede reducir con los márgenes que tenemos, pero encima poder dar dinero a mí, de verdad, me estalla la cabeza. No digo que tenga su sentido, pero creo que es muy contrario a nuestros paradigmas y quizá es que yo creo que hasta cultural, o sea, ya no es casi jurídico, pero quizá tenga todo el sentido y sea algo a valorar y me alegro que lo pongas, te tuteo, me alegro que lo pongas sobre la mesa y encantada de leer cualquier reflexión sobre ello. Perdona, Escarlata, ¿te puedo hacer una pequeña reflexión? Claro, Imagínate que el denunciante no es delincuente, sino es un trabajador de una empresa o del sector público que denuncia que tiene conocimiento de un delito que está cometiendo en esa nueva empresa y denuncia los hechos. ¿Este señor se merece una recompensa? Claro, es que ahí tenemos, claro, pero entonces cuando cada persona que tiene deber de denunciar, o sea, si yo denuncio un acto de violencia de género, ¿me van a dar una recompensa? Pregunto. Claro, yo... Claro, es que si ponemos recompensa por denuncia, ¿no? Si yo estoy viendo unas lesiones en la calle, si estoy viendo cualquier otro delito, creo que trastoca mucho más. No lo sé, no tengo sinceramente tanta... Cristian, no nos da ya más. No, pero le cedo la palabra a otros compañeros que a lo mejor dan una posición más fundada en derecho que la mía, ¿no? Pero creo que trastoca bastantes puntos de nuestro sistema, ¿no? Bueno, es lo que plantea Cristian es que nos da para estar aquí toda la tarde. Además, es muy interesante. Bueno, principalmente porque es una cuestión que se introduce además en competencia, en cárteles. A lo mejor podríamos empezar por ahí y luego ya veremos. También es cierto que los sistemas son tan diferentes. Hablamos de los padres de la justicia negociada, que es Estados Unidos. Entonces, habría que cambiar estructuralmente la mentalidad. Y yo creo que eso cuesta, pero las cosas se cambian introduciendo cuestiones en foros como ha hecho Cristian. Entonces, por lo menos es una cuestión que habrá de valorarse. Bueno, si alguno más quiere hacer aportación, si no, agradecemos mucho. Lo siento porque tenemos aquí en telemático, que además ha asistido muchísima gente y lo agradecemos. Como decía al principio, 450 apuntados. Tenemos cuestiones, pero no nos va a dar tiempo porque hoy es el acto de clausura de los programas académicos y lo dejamos ahí. Sí les invito a que si queréis seguir debatiendo, gran parte de los ponentes hoy, incluso de los asistentes, como hemos visto con Cristian, son profesores de la escuela. Entonces, el programa formativo está a vuestra disposición para que os apuntéis y podáis hacer las preguntas que convengan. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, tanto allí en casa como aquí. Y vamos a clausurar la conferencia para dar paso al acto de clausura. Muchas gracias por las aportaciones, Miguel, Gerardo, Escarlata y nada. Gracias a todos y damos paso al acto de clausura.